Amada familia, Dios me les bendiga. Bienvenidos a este tiempo de análisis, de estudio de la palabra de nuestro Padre Celestial. Entonces hoy queremos edificarnos mutuamente, entonces iniciemos con nuestra oración de todos los días. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, amado Padre Celestial. Humillamos nuestro corazón delante de ti, Señor. Hoy venimos sedientos de ti, Padre. Hoy venimos, Dios, a clamarte. Hoy venimos, Dios, a pedir tu misericordia, Padre eterno, con cada uno de nosotros, Señor, con este pueblo nuestro, Señor, con este gobierno nuestro, Señor, para que seas tú tomando misericordia, Señor, en cada uno de esos gobernantes, amado Padre Celestial. Hoy venimos también a pedirte perdón, Dios, por nuestra nación rebelde, Dios Todopoderoso. Hoy nos presentamos, nos humillamos delante de ti, amado Dios Todopoderoso. Hoy venimos, Dios, sedientos de ti para que seas tú obrando, Dios, en cada mente, en cada vida, en cada corazón, amado Padre. Hoy rendimos nuestro corazón, Señor, nuestra alma, Dios, y te pedimos que a través de tu Santo Espíritu seas tú el que ministre, Señor. Toca cada corazón, toca cada mente, cada vida, Señor. Quita todo corazón de piedra, Padre eterno, que existe, Señor, en cada uno de los seres humanos, Padre, y coloca un corazón de carne, un corazón que sea sensible, Señor, a tu voz, amado Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Colocamos de igual manera a nuestra familia, Dios, para que seas tú protegiendo, Señor, para que seas tú alimentando espiritualmente, Señor, con tu palabra, Señor. Para que seas tú mostrándoles camino derecho, Señor, mostrándoles, Señor, el camino a seguir, el camino que conduce a tu presencia, Padre eterno. Hoy nos humillamos, hoy nos postramos delante de ti para que seas tú el que hables, Señor, para que seas tú el que guíes cada paso, Señor, que tengamos que dar, Padre. Hoy te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi familia, entonces vamos a hablar de un tema muy interesante y lo vamos a encontrar en el libro de Daniel. Daniel capítulo 10, versículo del 10, en un comienzo al 13. Y dice: Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mi rodilla y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Y dice el versículo 13: Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que estamos escuchando nosotros en eso que está relatando Daniel? Hagamos un poquito como de historia, meternos en el contexto de lo que vamos a hablar. Resulta que Daniel, el profeta Daniel, ya habíamos hablado nosotros en días anteriores del profeta Daniel en el foso de los leones. El profeta Daniel fue un profeta que tuvo visiones, que Dios le dio unas revelaciones, dio visiones. De hecho, ese libro que él escribió es un libro profético y de origen escatológico. ¿Por qué? Porque dentro de esas visiones que Dios le dio a Daniel, que tuvo el privilegio y el honor Daniel de recibir, ¿sí? Tienen que ver con el final de los tiempos. Entonces Daniel va de la mano con el libro de qué, o no de la mano, o sea, que son casi que proféticos los dos, como el libro de Apocalipsis. Ya, entonces, así como el libro de Apocalipsis, Dios le reveló al apóstol Juan, asimismo en el Antiguo Testamento, Dios le reveló a Daniel sobre qué, sobre las visiones que están escritas aquí en este libro y que tuvieron escritas para el pueblo de Israel y también para los últimos tiempos. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta ya eso, metámonos entonces en esos versículos que acabamos de leer. Ahí Daniel, ¿qué fue lo que pasó? Daniel estaba muy triste, muy dolido. ¿Por qué? Por su pueblo, porque no sabía el rumbo que iba a tener ese pueblo, porque él sabía que era un pueblo pecador. Entonces va y se humilla ante el Señor, ¿ya? Y lo vemos, por ejemplo, aquí en el libro, en el capítulo 9, dice: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno,
silicio y ceniza. Ya Daniel decidió que meterse en oración y ayuno. Ayuno, ¿por qué? Para que Dios le revelara lo que iba a pasar con su pueblo, porque él sabía que era un pueblo muy rebelde, un pueblo desobediente. De hecho, si vemos en el versículo 17 dice, perdón, ¿dónde era? Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y su ruego, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en nuestra misericordia. Y dice, oye Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Entonces aquí, ¿qué hace el profeta Daniel? Va y se humilla, va y se postra al Señor a pedirle, a suplicarle. Y estos versículos que leí, pues no son todos los que él dice, todos los que él mete en su oración, de tal forma que él se desgarra ante Dios pidiéndole que le muestre, que le hable, que le diga qué va a pasar con ese pueblo rebelde. Daniel reconoce que esa rebeldía de ese pueblo, y entonces le empieza a pedir, empieza a clamar por ese pueblo. Y es ahí donde esa oración de Daniel causó tanto impacto que entonces mire lo que pasa, lo que nos decía, lo que dice aquí, y he aquí, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a tus palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. O sea, ¿qué hizo Dios? Mandó Dios a quién? A un ángel para que fuera donde quién, para que fuera donde Daniel y le llevara respuesta a Daniel de lo que él les estaba pidiendo. Y dice, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Entonces, miramos nosotros aquí de todo lo que está pasando, que Daniel está orando, está clamándole al Señor, y cuando llega esa respuesta, ese ángel le dice que desde el primer día en que él se dispuso a pedirle al Señor, al clamarle al Señor, a humillarse ante el Señor, fueron oídas esas oraciones. Entonces ahí es donde nosotros miramos, bueno, ¿y qué será que tuvo especial esa oración que hizo Daniel? Entonces ahí vemos que Daniel, primero que todo, Daniel entendió. ¿Qué entendió Daniel? Que el pueblo estaba en desobediencia, y entonces que él tenía que orar de una manera, pero con entendimiento. O sea, él no podía orar de cualquier forma, él no podía decir, Señor, mira, no. O sea, Daniel tenía sabiduría para saber qué le iba a hablar a Dios, qué le iba a decir, cómo era que iba a llevar esa causa ante Dios. Ya como Daniel venía siendo como ese abogado para ese pueblo rebelde. Entonces Daniel, que tuvo entendimiento para llegar a la presencia del Señor. Y segundo, ¿qué vemos? Vemos Daniel cómo se humilló. Daniel cómo se humilló ante Dios, ¿para qué? Para pedir por ese pueblo. ¿Ya? Daniel en ese momento reconoce el poder que tiene Dios, reconoce que Dios es el Todopoderoso, es el soberano absoluto, y es donde él se humilla a pedirle, a clamarle, porque él sabe que no había otra parte donde él iba, donde él tenía que ir a clamar, sino que era la presencia de Dios, era allí donde tenía que estar Daniel. Entonces él se humilla. Y tercero, ¿qué hace? El dolor que siente Daniel, el dolor que siente Daniel por eso que el pueblo hacía. Y es ahí donde yo digo, pues Daniel sentía como pena ajena, porque ahí Daniel no era el que estaba cometiendo el pecado. Daniel no, de hecho, recordemos que Daniel, ¿por qué fue salvado del foso de los leones? Porque Daniel decidió postrarse ante su Dios, mientras los demás decían que no lo hiciera. Él decidió honrar a Dios, orarle a Dios. O sea que Daniel no era el que andaba en desobediencia, Daniel andaba bien. Entonces Daniel sintió ese dolor de cómo. Y si nosotros leemos todo ese versículo, todo ese capítulo 9, vemos que como Daniel hablaba de cómo sentía como ese dolor por la cual sentía esa vergüenza, digo yo, porque ese pueblo era rebelde.
ese pueblo con nada cambiaba, no entendía. Entonces Daniel, ¿qué hace? Se humilló y desgarró que esa vergüenza que él tenía por lo que el pueblo hacía, y pidió perdón por el pueblo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó cuando Daniel hace eso? Hace ese tipo de oración, esa oración que rompe todo yugo, que rompe el cielo, que pasa y traspasa donde el tercer cielo, hasta que llega a la presencia de Dios, ese clamor que tuvo Daniel en ese momento. Y entonces, ¿qué pasó? Mire lo que le dice a él. Dice, más el príncipe dice, de entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día, o sea, esa oración fue tan eficaz, tan contundente, esa oración de intercesión que tuvo Daniel por ese pueblo, que desde el primer día Dios escuchó la oración. Y desde el primer día Dios mandó que la respuesta. Sino que, ¿qué pasó? Hubo oposición. ¿Y la respuesta cuál fue? La respuesta cuál fue? Dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. Dice, en los postreros días, porque la visión es para esos días. O sea, Dios mandó a su ángel para que le dijeran al profeta Daniel lo que iba a pasar con ese pueblo. Y de hecho, si leemos todo el capítulo 11, empieza a decir todo lo que iba a pasar y lo que pasó, porque eso estuvo escrito ahí y pasó con el pueblo de Israel. Ya, entonces desde el primer día dice, llegó la respuesta. Sin embargo, ¿qué pasa? Sin embargo, vemos que el enemigo siempre se opone a los propósitos de Dios, siempre se opone. Pero mire que Daniel no dejó de orar. Daniel llevaba 21 días orando, clamándole al Señor y ayunando, porque dice el ángel, ahí está diciendo el ángel, dice, 21 días llevaba peleando ¿con quién? Con el príncipe de quién, de Persia. Y es ahí donde vemos nosotros que el enemigo siempre está al acecho de dañar, de truncar los propósitos de quién, los propósitos de Dios. Pero asimismo, así como el enemigo está al acecho, asimismo Dios también está con todo su ejército celestial para defender a quién, para defender a sus hijos. De hecho, ahí habla el que está hablando aquí. El que está hablando aquí, vemos que el que está hablando aquí dice, aquí no dice quién es el que está hablando, pero dice que Miguel le ayudó. Pero si nosotros miramos el capítulo 9 atrás, vemos que ese otro ángel que estaba ahí era quién, era Gabriel. Entonces los dos que estaban ahí hablando, ahí peleando, haciendo la batalla por el pueblo, por Daniel, era quién, era Gabriel y era Miguel. Esos dos ángeles. Pero eso, quiero que entendamos ahí una cosa. Hay mucha gente que se encargan como de adorar a los ángeles, de aprenderle vela, de hacerle cosas a los ángeles. Los ángeles son instrumentos de quién, de Dios, de servicio de quién, de Dios. Dios es el que manda. De hecho, aquí dice el ángel, dice, y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te he de hablar y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. A ti he sido enviado. O sea, ¿quién lo manda? Lo manda Dios. Dios es el que manda que los ángeles estén al servicio, están al servicio de Dios, pero nos manda a que nos cuiden, a que nos protegen, ya que nos protejan. Entonces, nosotros no los vemos, pero ellos están ahí cuidándonos, porque Dios es el que lo hace. De hecho, si nosotros miramos el Salmo 91, ¿qué dice el Salmo 91? En el versículo 11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, ¿quién manda esos ángeles? Los manda Dios. No somos nosotros que le vamos a decir, ve ángeles, ángel tal. No. Señor, manda a tus ángeles para que nos ayuden. Señor, manda a tus ángeles para que nos cuiden. Señor, manda a tus ángeles. Es así de ser nuestra oración cada vez que nos queramos referir, para que esos ángeles vengan a ayudarnos. Señor, mándalo, Señor, tal cosa, porque esos son ángeles al servicio de ¿quién? De Dios. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos esa, por decirlo así en mis palabras, esa pelea entre quién, el gobierno, entre las tinieblas y quién, y la parte celestial. ¿En defensa de quién? En defensa nuestra, en defensa de sus hijos. Ahí está el Señor siempre mandando para que estén ayudándonos esos ángeles. Y como reflexión familia, ¿qué podemos decir? ¿Ya? ¿Qué podemos decir de ver cómo Dios fue, esa oración de Daniel fue tan contundente que rompió todo lo que tenía que romper para que Dios contestara? Entonces, tenemos que mirar entonces la vida de Daniel. ¿Quién era Daniel? Daniel era un hombre común y corriente como nosotros, era Daniel, pero marcaba una diferencia. ¿Cuál era esa diferencia? Que él sabía quién era Dios. Él sabía que ante quién tenía que postrarse. Él sabía dónde era que él tenía que vivir, en la presencia de quién tenía que vivir, que él tenía que vivir en la presencia del Todopoderoso. Recordemos que Daniel fue llevado al foso de los leones. ¿Por qué? Porque querían que él no orara. Y sin embargo, ¿él qué dijo? No,
¿Quién me va a impedir que yo ore al Señor? Y que abrió sus puertas para que la gente viera a quién era que él le servía, a quién era que él buscaba en oración. Entonces eso hizo Daniel. Daniel nunca dejó de orarle, de clamarle al Señor. Y eso hace que Daniel tuviera las puertas abiertas, que cuando Daniel hablaba, el Señor lo escuchaba. Qué bonito. Y es ahí donde dice la palabra, el Salmo 37 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y eso es lo que pasaba con Daniel. Daniel se deleitaba en la presencia del Señor. ¿Y qué hacía Dios? Dios le concedía todo lo que Daniel quería. ¿Ya? ¿Y qué fue lo que él quería en ese momentico? Él quería saber quería saber el futuro de su pueblo, y de hecho Dios le dio esa revelación. Y no únicamente le dio esa revelación, Dios le dio muchas revelaciones que están escritas aquí en ese libro de Daniel. Dios le dio esas revelaciones a ¿quién? A Daniel. ¿Ya? Dios le concedió a Daniel ese honor de conocer lo que otros no conocían. Y es ahí donde ese versículo de Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú desconoces. Entonces, mire, eso que está guardadito, eso lo que está en secreto, ¿a quién se lo reveló Dios? ¿Se lo reveló a quién? Se lo reveló a Daniel. ¿Ya? Tuvieron ahí para Daniel. ¿A causa de quién? A causa de que Daniel buscaba la presencia de Dios, se humillaba ante Dios. Daniel vivía en la presencia de Dios. Entonces, familia, hoy que podamos decir que nosotros hoy anhelemos ser esos Daniel de esta época. Daniel del Antiguo Testamento, pero que en esta época también existamos esos Danieles, que busquemos la presencia de Dios, que con nuestra oración, con nuestro clamor, podamos que romper todo lo que tengamos que romper, toda cadena, toda oposición, para que nuestra oración llegue a donde, al tercer cielo, donde se encuentra la presencia de Dios. Entonces, familia, oramos. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, te damos gracias, te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Dios. Hoy nos presentamos delante de ti, Padre. Hoy anhelamos, Dios, anhelamos conocerte, anhelamos vivir en tu presencia, Señor. Hoy anhelamos, Dios, conocer, Señor, secretos que tú tienes guardado para tus hijos, Señor. Esos secretos que tú únicamente los revelas, Señor, a tus escogidos, a tus elegidos, Dios Todopoderoso. Hoy queremos ser esos Daniel, Señor, de esta época, amado Dios. Pero lo haremos, Señor, si vivimos en tu presencia, Señor, si dedicamos nuestra vida a ti, amado Padre Celestial. Hoy te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú obres en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi familia hermosa, que tengan excelente noche. Dios me les bendiga.